Haba Beshen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a su Ad, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Nos estamos acercando ya a estas últimas 4 Moedim, 4 celebraciones de fin de año, que prácticamente estamos en el día último, 29 del Jodesh, del mes número 6. ¿Por qué razón las últimas 4 Moedim se celebran en el séptimo mes? Bueno, esto es un misterio. Yahuwah tiene un propósito, tiene una razón por el cual se celebran la mayoría de las primeras celebraciones, de las 8, se concentran en el primer mes. Luego tenemos un conteo durante 50 días hasta el tercer mes, en el día número 9, que tenemos la celebración de Hag Shavuot, la celebración de las semanas. Y de ahí nos esperamos solamente con Yom Shabbat y Rosh Hodesh. Son los que llevan marcando el tiempo. Nos van marcando los tiempos señalados de Yahuwah hasta que llegamos al séptimo mes, comenzando las últimas 4 celebraciones de Yahuwah. El día de hoy es 13 de septiembre. Exactamente son las 9:24 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Al finalizar el recorrido del sol, es decir, al atardecer, cuando se esconda detrás de la montaña, habremos cambiado en los tiempos señalados de Yahuwah al siguiente día. Es otro día. Hoy estamos en el día 29 y al rato, en el atardecer, entraremos al día número 30 de este Jodesh número 6. Este año, el mes número 6 tiene 30 días. Y este año, exactamente 5.998, tiene 13 Jodeshim, 13 meses. Tenemos que ir contando porque tenemos que ir de acuerdo también llevando a cabo la lectura de las parashá, de las parashot. En algunas veces se leen 54, en algunas otras ocasiones se extiende estas 54, algunas se divide estas lecturas de cada Yom Shabbat y se extiende para cubrir 13 meses, 4 Yom Shabbat más. Tenemos entonces que este mes tiene 30 días, por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar la celebración de Yom Teruah del día 14, mañana al atardecer. Para el día 15 comenzamos el primer día del mes número 7. Nosotros debemos de estar preparados con el sidur, con nuestra vestimenta, estando conscientes de que este día Yahushua HaMoshiach viene por segunda vez. Puede ser este año, puede ser el año que viene, puede ser el siguiente año que viene, cuando tenga que ser necesario que Yahushua HaMoshiach venga. Así es que tenemos que estar preparados, porque si Yahushua HaMoshiach viene y nosotros estamos desprevenidos, estamos comiendo moscas, estamos mirando hacia otro lado que no es en dirección de Abba Yahuwah, entonces nos vamos a perder la grande bendición. Este es un tiempo en que nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que tener conocimiento de las cosas que van a suceder. Quizá no sabemos el orden o no entendemos el orden, pero debemos conocer los tiempos señalados de Yahuwah. El día de hoy, posiblemente, como en uno de los videos de Rabino Netanyahu, nos dice que nosotros entramos al Yom Shabbat y hay un día, el día de angustia. Bueno, no es todo el día, simplemente son un momento en el que viene un caos, una destrucción por parte de Hasatán, que definitivamente el Am Yisrael lo podrá soportar. O cualquier ser humano lo podrá soportar. Habrá grande desesperación por querer salir de este mundo, de este cuerpo, y que no nos suceda nada. Pero Yahushua va a recoger
a todo su pueblo y nos va a traer hacia Él. No es el arrebatamiento, porque no vamos a estar ni despedidos de este mundo, ni suspendidos en esta tierra, sino con la cobertura de Yahushua HaMashiach y la Ruach HaKodesh, es como nosotros vamos a estar protegidos, vamos a estar cubiertos. Y de eso hemos estado hablando estas últimas 15 enseñanzas anteriores acerca de la Ruach HaKodesh. Es increíble que todavía hay personas que abren su boca para ofender, para lastimar con toda la intención y burlarse todavía del nombre de Yahuwah. Bueno, esto lo tendremos que definir en el último momento de nuestra vida y que Yahuwah designe o asigne en el lugar en que nosotros tenemos que estar. O es con las ovejas o es con las cabras. Ahí es donde nosotros vamos a reconocer si verdaderamente lo que creímos, lo que nosotros depositamos, nuestra emuná, fue lo correcto. Cada uno, diferentes personas alrededor del mundo, han depositado su fe, su creencia, su fidelidad de esta manera para que en el último momento ellos sean protegidos. Pero si estuvieron equivocados y no aceptaron el camino correcto, ahí va a ser el día de la decisión, si ellos tomaron una correcta decisión o no. Bueno, esto solamente lo vamos a definir y lo vamos a poder ver al final. Recordemos que los frutos de la Ruach HaKodesh están aquí en el Torah de Yahuwah. Aquí es donde nosotros nos escudamos, nos dejamos cubrir, nos dejamos proteger y donde nosotros nos refugiamos. Si es verdaderamente el Torah de Yahuwah que nos ha hecho libres, que nos ha cubierto, que nos ha llenado y que lo que estamos hablando es la verdad, entonces al final del tiempo, en este último momento nosotros estaremos protegidos. Esto es exactamente Yom Teruah. El sonido de shofar al sonido de Teruah es precisamente para reunir a los exiliados del pueblo de Israel en todos los tiempos, en todos los rincones, y aquellos que han estado muertos van a ser vivificados, van a ser resucitados, van a ser levantados. Posteriormente, en el día de 22 de septiembre, de 21 para 22 de septiembre, nosotros tenemos el Shabbat, el primer Yom Shabbat, que es el día 8 del Jodesh número 7. 2 días después, nosotros hacemos la celebración de Yom Kippur. Este día de ayuno y de aflicción. Tenemos que afligir nuestro cuerpo. La única manera de hacerlo es arrepintiéndonos, pidiendo perdón, trayendo a memoria pecados que hayamos cometido. Recordemos que hay una enseñanza en donde hay pecados de muerte, en donde el pueblo de Israel es cortado, ahí ya no puede haber una restauración. Sino, si es cortado de su pueblo violando el Torah de Yahuwah, esto solamente lo define Yahuwah. No lo puede definir ni el pastor, ni el rabino, ni el moré, ni el roé, nadie, absolutamente nadie. Solamente Yahushua HaMashiach. Entonces, este día, nosotros tenemos que pedir, bueno, quizá horas antes de entrar a esta celebración, el domingo 24 de septiembre, que es el día 10, empezó el lunes al atardecer, pero en la mañana, nosotros desde el día sábado, desde el día sábado 23 de septiembre en la noche, nosotros tenemos que dejar de probar alimento. Absolutamente nada de alimento, nada de frutas, nada de verduras, nada de agua. Solamente tenemos que presentarnos. Yahuwah nos da fortaleza. Yahuwah nos va a dar esa fortaleza para estar ese día en ayuno. Verdaderamente, cuando se acerca el momento de la mañana de entrar a esta celebración de Yom Kippur,
de pedir perdón, de expiación, definitivamente nosotros nos sentimos liberados, nos sentimos conectados con una relación con Yahuwah. Esto es, primeramente, si nosotros tenemos esa actitud, tenemos que pedir perdón a quien hemos dañado, a quien hemos perjudicado, a quien consciente o inconscientemente, esto es quizá la forma difícil de explicar, pero que muchas personas, quizá porque yo levanté la mano, alguien ya se ofendió. Eso fue inconscientemente, o sea, yo no intenté decir nada, o no era mi intención decir algo, pero el simple hecho de que levanté la mano, alguien ya se sintió ofendido. El simple hecho de que pronuncié o dije alguna palabra sin ninguna intención mía, es decir, que yo haya tenido la intención de herir a alguien con el propósito de perjudicar, la otra persona ya se sintió. Entonces, tenemos que pedir perdón, hayamos ofendido o no hayamos ofendido, consciente o inconscientemente. Y exactamente en este momento yo pido perdón al Am Yisrael que me está viendo y que me está escuchando. Les pido perdón si de alguna manera, alguna palabra, alguna acción, algo que haya motivado a levantar alguna sospecha, a levantar alguna condición inconforme, alguna condición que haya causado en ustedes algún dolor, algún sufrimiento. Yo pido perdón desde ese momento, si es que ya no llego al día de Yom Kippur, porque el día no lo tenemos nosotros comprado, la vida no la tenemos comprada. Definitivamente tenemos que hacerlo en el momento adecuado, en el momento que tengamos oportunidad, pedir perdón. Aprovecho este momento para compartir con ustedes mi perdón. Yo también les perdono a ustedes de cualquier acción o acto que haya levantado dentro de mí algún sentimiento de inconformidad o simplemente con no estar conforme. Posteriormente, esto es en el día de Yom Kippur, después de cerrar Yom Kippur a partir del lunes 25 de septiembre, nosotros tenemos 4 días para preparar una azúcar, una cabaña, un lugar en donde nosotros tenemos que refugiarnos durante 7 yamim, 7 días. Para esto usted tiene que ver los videos que voy a mencionar a partir de ahorita. Si tiene duda, el video 167, que es el Sidur de Yom Teruah, que ya prácticamente estamos muy cerca, y el video número 168, que habla acerca del Sidur de Yom Kippur. Todavía no he hecho el video de Simchat Torah, pero ese día es el último día o el cierre de Sukkot y tenemos que celebrar el nacimiento de Yahushua HaMashiach. Perdón, no el nacimiento. 8 días después, cuando Yahushua hace la circuncisión. Cuando entramos al azúcar, es cuando nació Yahushua HaMashiach. Cuando salimos del azúcar, en el día 8, 7 días de celebración, en el día 8 es cuando Yahushua hace su circuncisión, su pacto de circuncisión. Tenemos entonces que el 29 de septiembre, viernes 29 de septiembre, hasta el 6 de octubre, tenemos Hatzukot. Es el 6 de octubre. Sukkot es del 29, del 28 en la noche, hasta el 5, o más bien hasta el 5 en el atardecer, que nosotros tenemos este último Shabbat de Yom 22. El 6 es Simchat Torah, el 6 de octubre. Aquí yo tuve un pequeño error, pero ya lo corregimos. Bueno, vamos a estar próximos a Yom Teruah. Vamos a hacer el sonido de Teruah. Acompáñeme, por favor, a escuchar el sonido de Teruah antes de comenzar nuestra enseñanza.
Baruch haba Beshem Yahuwah. Vamos a comenzar esta enseñanza que tiene por nombre Asrei Haish. Desde este momento yo quiero decirles que va a ser dos enseñanzas. Usted tiene que prepararse su corazón, su mente, porque difícilmente yo puedo compactar, como meter en una cápsula, en una pastilla y en una sola dosis, poder enseñar esta enseñanza que tengo para ustedes. Yo quiero invitarle que cuando usted detecte en qué momento estamos hablando de Yom Teruah, y esto también lo comparto para la congregación, en el momento que ustedes escuchen algo relacionado con Yom Teruah, avísenme, den regocijo, griten, denme una señal, ahí es Yom Teruah, así me lo señalan. No lo voy a decir, esta es una enseñanza que voy a entrar por otro lado, por otra forma, de otro lugar, y no directamente para decir Yom Teruah significa el día de la Rúa. Este día se tiene que tocar el shofar, y el shofar tiene una interpretación. El sonido de Teruah es para alertar, para poner alerta al pueblo, para prepararse para una posible guerra. O una guerra, ya no es una posible, es una guerra. El hombre tiene que estar preparado, alistado, con sus armas en mano, estando listo para pelear la batalla. Cuando el Am Yisrael detecte alguna palabra que está relacionada con Yom Teruah, y precisamente el día que Yahushua HaMashiach desciende del Shamaín y se presenta delante de nosotros por segunda vez, por favor, den un grito, grítenme, levanten las manos, hagan una seña. Rabino, ya detecté dónde está Yom Teruah, háganmelo saber. Bueno, yo espero que sí me escuchen. Esta enseñanza, como les comento, son 13 hojas, pero no creo poder cubrir 13 hojas. Yo creo que en la introducción, para poder hablar acerca de las Moedim de Yahuwah, voy a estar hablando de las Moedim, porque tenemos que llevar a cabo las Moedim. Esta es una señal que va marcándonos el paso, el ritmo, el tiempo. Si nosotros perdemos, había unos barcos en la antigüedad que había una persona que tocaba un tambor, iba en la parte delantera o en algún lado, quizá en medio, no sé, en algún lugar, y llevaba tum, 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 tum. Iba marcando el paso. Los que iban de remeros o llevando el remo, tum, tum. Inclusive hasta tenían cantos relacionados con esto para ir remando, tum, tum. Y ellos llevaban los remos. Yo no sé cuántos remos, pero quizá en alguna película usted lo ha visto. De combate, Otatos. Hoga de combate. Hoga de ataque. Hoga de ataque.
se ha dado cuenta que para llevar el remo para mover los barcos o lanchas o estos que se desplazan en el agua, deben de llevar un ritmo. Si por alguna razón alguien va por su cuenta llevando otro ritmo, su fuerza no es suficiente. Cuando se suman las fuerzas completamente de todos, inclusive durante la guerra, ellos llevaban un ritmo o más lento o más acelerado. Tum, 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 tum. Ellos llevaban un ritmo más lento o dependiendo hacia qué se iban a enfrentar. Seguramente si no avanzaban, el enemigo podía alcanzarlos, perseguirlos y liquidarlos en ese mismo instante. Nosotros tenemos que estar pendientes de la voz del shofar, de la voz de la Ruach HaKodesh, de la voz del Torah de Yahuwah. ¿Por dónde nos está guiando? ¿Por dónde nos está llevando Yahuwah? Es verdad que nosotros tenemos que escuchar quien transmite ese mensaje, en este caso su rabino, el rabino de ustedes, que nos está indicando. Pero si Yahuwah le está dando a usted una indicación, un mensaje, o le está mostrando algo a través de su palabra, como lo hemos venido hablando durante estas últimas enseñanzas, que la Ruach HaKodesh sí da señales, sí da muestras, sí te guía, sí te muestra por dónde tenemos que andar, caminar. Entonces nosotros tenemos que obedecer. Esto es impactante y esto es precioso, porque esa es la labor de la Ruach HaKodesh, convencer de pecado. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Samar, capítulo 1, en hebreo es Perek, capítulo Perek. Pasuk es verso 1, Pasukim, muchos. Todo el capítulo 1 del libro de Samar, también conocido como Salmos, también conocido como Tehilim. Dice así, Samar, capítulo Perek 1, Pasuk 1. Y este es el tema de nuestra enseñanza. Bienaventurado es el hombre, Asrei Haish, que no camina en consejo de perversos, y en camino de pecadores no permanece, ni en silla de los arrogantes no se sienta. Esta palabra de Asrei Haish, Strong H 835, viene de la palabra Asher, y tenemos uno de los 12 hijos de Israel que se llama Asher. Traduce dichoso, bienaventurado, fértil, fecundo.
alegre. En este momento no recuerdo por qué razón no decimos la palabra feliz, pero también significa feliz, alegre. Voy a buscarlo porque ya se me perdió y no recuerdo el motivo por el cual no mencionamos mucho ese nombre o esa palabra de feliz. Pero lo podemos sustituir con alegre. Y como dice esta palabra, dichoso, bienaventurado el hombre que no anda en camino de perversos, sino, verso 2, porque sí está en el Torá de Yahuwah su deleite. Esta es la diferencia. Y en su Torá medita de día y de noche. Él será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto da en su temporada. Sus hojas nunca se marchitan. Todo lo que hace prospera. Esto es exactamente lo que yo les decía. El árbol o aquellos árboles que producen fruto tienen una temporada. No pueden dar fuera de tiempo, fuera de temporada, porque no es correcto. Los árboles están adaptados a un clima, a la humedad o dependiendo la cantidad de agua. De lo contrario, si estos frutos dieran en cualquier temporada, en cualquier época, pues serían frutos o árboles de laboratorio, como hoy en día estamos ya consumiendo ese tipo de productos. Cuando no es temporada de mangos, se están dando mangos. Cuando no hay temporada de piñas, hay muchas piñas. Y eso es exactamente lo que daña a nuestro cuerpo. Tenemos que consumir frutos de temporada que de alguna manera protegen nuestro cuerpo. Verso 4. No así el malvado, es como paja ahuyentado que ahuyenta el viento. Por esta razón no se levantará el impío en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque sabe Yahuwah el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. Esto es impactante. Yahuwah conoce el camino de los sadik, de los justos, y también conoce el camino de los rashaim, de los perversos. Rasha, malos. Rashaim, muy malos, todos, plural. Perversos, malignos. Entonces nos dice el Torá de Yahuwah que estos van a perecer. Asrejaish, bienaventurado el hombre que no camina, que no anda entre aquellos rashaim. Tenemos que separarnos. Dentro de algunas legislaciones y leyes encontradas en el Torá, específicamente dadas al pueblo de Israel, nos encontramos con los mishpatim y los hukim, estatutos, leyes, juicios y ordenanzas. Para entender este tema, usted puede ver el video 156, en donde hablamos específicamente qué son estos mishpatim y estos hukim y los edutim. Había también un lugar específico para aquellos que habían cometido una violación por error a estas leyes, que habían violado el Torá, o que de alguna razón no tenían la intención de hacerlo, pero lo violaron. Como por ejemplo, asesinar a una persona sin meditación, sin intención, por accidente ellos mataron a una persona. Entonces existía un lugar llamado ciudades de refugio. Para esto usted puede ver el video 191 y 192. Ahí especificamos ese tema sobre las ciudades de refugio. Pero para quienes entraban a estos lugares de refugio simplemente para preservar su vida, diciendo mentiras, diciendo engaño en su boca, que ellos no tenían la intención, pero sí tenían la intención, ambos, tanto el culpable como el no culpable, el que tenía intención como el que no tenía la intención, tenía que esperar un juicio. Para esto los Kohanim, el concilio que había, el comité
el Sanedrín, que estaba especializado para llevar a cabo un juicio, enjuiciar a estas personas, tenía que esperar y se tenía que llevar a cabo este día de juicio. Entonces, para el que había tenido toda la intención y también tenía la intención de salvar su vida y meterse a una ciudad de refugio cuando él lo hizo con toda la alevosía y la ventaja de asesinar, si era encontrado culpable, esta persona tenía que pagar con su propia vida el haber asesinado a una persona. Samar capítulo 37, verso 38. Salmo 37, verso 38. Pero los transgresores, los rebeldes, serán destruidos juntos al final, es decir, en el futuro. De los malos será cortado. Aquí vamos a revisar 3 palabras. Ufoshim, Nishedu, los transgresores, los rebeldes. Y la otra palabra, Reshaim, los malos, los perversos. Strong H6586, la palabra Pasha, que viene de otro Strong, ahorita lo revisamos, significa separarse, traspasar, apostatar, apartar, pecar, rebelde, transgresor. Vuelvo a repetir el pasú. Pero los transgresores, los rebeldes, serán destruidos. Nishedu, segunda palabra, serán destruidos. Este es el destino que les espera a los Reshaim. Strong H 8045, la palabra Shamad, significa perecer, exterminar, borrar, destruir, destrucción. Siguiente palabra que vamos a revisar, Reshaim, la palabra malos, para los malos, Resha. Strong H7563, Rasha, viene de otra palabra. Significa culpable, delincuente, malo, perverso, pecador. Strong H7561 significa hacer maldad o hacedor de maldad, impío, injusticia, violador. Como vimos en el libro de Samar, a partir del 1, verso 4 hasta el 6, nos habla acerca de estos malos que tienen toda la intención en su corazón de hablar, de lastimar, de ofender, de asesinar, de matar, en contra de los buenos. Por el contrario, los buenos, del libro de Samar 1 al verso 3, nos dice que su deleite está en el Torah de Yahuwah. Esta es una forma de definir en dónde está la delicia de nosotros. En complacer nuestra propia carne o en complacer a Yahuwah. Lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es temporal. Un día, cuando mucho 80 años, 90, quizá aquellos que viven 110 años, 105 años, bueno, 105 años vivieron aquí. Pero lo que está dentro de nosotros, nuestro Ruach, que nos mantiene en comunión con la Ruach HaKadosh y nos mantiene vivos, porque esto va a ser por la perpetuidad, nosotros tenemos que obedecer a nuestro Ruach. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, nos dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación, la terquedad. Porque tú has rechazado la palabra de Yahuwah, también eres rechazado como rey. Si Yahuwah está haciendo un reino de Kohanim y de reyes y Kohanim, entonces si Yahuwah nos rechaza como reyes, ya no estaremos en ese reino. Debemos pensar que ciertamente alejarnos del Torah de Yahuwah nos va a llevar a la muerte. Acercarnos al Torah de Yahuwah nos va a llevar a la vida. Esto es lo que hace la Ruach HaKadosh.
La diferencia que marca completamente nuestra vida anterior con la vida actual es que antes estábamos alejados de Yahuwah, alejados del Torah, alejados de Yahuwah. Nosotros no tenemos vida. Vivimos de alguna forma durante el tiempo que estamos en la tierra, 110 años, 100 años, 80 años, 60 años, algunos menos, pero nuestro Ruach es el que va a permanecer por la perpetuidad. Habrá una selección, una separación, blanco y negro, bueno y malo, oveja, cabra. Mateo capítulo 13, verso 49. Así será el fin del mundo, el fin del siglo, porque los mensajeros vendrán, los malachim de Yahuwah, los querubín, los enviados de Yahuwah, y seleccionarán, apartarán a los que son malvados, reshaim, a los criminales, de entre los justos. Y vamos a ver esta palabra, ¿qué quiere decir? Behibdilo, separar, y separar y seleccionar. Strong H914, la palabra badal, significa dividir, apartar, diferenciar, discernir, dividir, separar. Esto es lo que va a haber al final de los tiempos. Así es, lo acabamos de ver. Dice, así será el fin del siglo, el fin del mundo. Keketz Geolam, Jaolam, el fin del mundo. Verso 50, Matillahu 13:50. Y los echarán a ellos a un horno encendido, a un horno de fuego. Allí será el lloro y el rechinar de los dientes. Bueno, estas enseñanzas que hemos hablado anteriormente, hemos estado hablando del fuego de la Ruach HaKodesh. Hablamos de la relación de este fuego azul y el fuego rojo. Hay mucha diferencia. Hablamos de las lenguas repartidas como de fuego por parte de la Ruach HaKodesh, y hablamos, bueno, no hemos hablado, pero vamos a hablar también de las lenguas repartidas como de fuego de parte de Hasatán. Esto usted lo puede ver en el libro de Revelación capítulo 3. Era mi intención llegar a ese capítulo, pero no pude llegar a ese capítulo 13 para poder hablar. Sin embargo, vamos a hablar de algo precioso que nunca había yo hablado sobre los huesos secos en el libro de Ezequiel capítulo 37, y esta ocasión fue como anillo al dedo, mandado a hacer especialmente para esta celebración de Yom Teruah. Dice que estos malos serán echados ellos al horno encendido, al horno de fuego. La diferencia entre estar en un horno es si vamos a estar cubiertos por la rúa o vamos a estar desprotegidos por la rúa. Como aquellos que fueron tragados, aquellos reshaim, que eran malos, intentaron meter a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ellos fueron tragados por las llamas del fuego. Mientras que Sadrach, Mesach y Abed-Nego estaban sin que les tocara el fuego. Antes de su venida, habrá una gran señal de sonido de shofar. Mateo capítulo 4, verso 31. Y él, hablando de Yahushua, enviará a sus mensajeros, a sus malachim, a sus querubín, con voz, con sonido de cuerno poderoso, Behol shofar hazak, y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del firmamento hasta el otro extremo del firmamento. Y usted tiene que poner mucha atención a este pasuk, porque este va a ser como el pivote, el punto de apoyo que nosotros vamos a tomar para hablar acerca de Ezequiel capítulo 37. Oiga lo que sucede
estas palabras que fueron dichas por Yahushua HaMashiach. Y él, hablando de Yahushua, Behu Yislak ek Malachab, enviará a sus mensajeros, Behol Shofar Hazak, con voz, es decir, la palabra Hol o Kol, significa sonido, pero aquí especifica sonido de shofar, sonido del cuerno, lo que escuchamos al inicio de esta enseñanza. El sonido del cuerno, con gran poder, que vendrán a reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo del firmamento hasta el otro extremo. O sea que va a haber una gran reunión. Los malos se irán a la tumba, al pozo. Samar capítulo 9, verso 17. Se volverán los malvados a la tumba. Yashubu Reshaim Lish Olah. Se volverán los malvados a la tumba. Y tenemos que hablar este tema acerca de la palabra que aparece Sheol, Lish Olah, a la tumba, que habla del Sheol, sepulcro, pozo, pero en algunas traducciones, por supuesto, no en las traducciones hebreas, sino en las traducciones griegas, cambiaron esta palabra Sheol y pusieron infierno. Quizás sea una palabra que la han agregado a muchas escrituras y para nosotros ya está tan familiarizado esta palabra infierno que inmediatamente identificamos un lugar de tormento, como un horno, exactamente como hablábamos de Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron puestos. Así relacionamos un lugar de infierno, de tormento, de sufrimiento, de dolor y con fuego, con lumbre. Dice este pasú, se volverán los malvados a la tumba y todas las naciones que se olvidan de su Creador. Todas las naciones que se olvidan de su Creador. Strong H7585, la palabra Sheol, que viene de otro Strong, ahorita lo revisamos. Esta palabra Sheol es en hebreo. Hades es en griego, o mundo de los muertos, también conocido como el mundo de los muertos, como si hubiera algún retiro subterráneo. Sus accesorios y reclusos, Sheol, esto quiere decir Sheol. Strong H7592, esta es la palabra raíz, Shaal o Shael. Esta es la palabra raíz, significa demandar, consultar, inquirir, preguntar, prestar, saludar, querer, demandar. Esta es la palabra raíz de la palabra Sheol, lugar de los muertos, que también se tradujo, se cambió en otros idiomas. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus. Por debajo, quiere decir por debajo o en un lugar inferior o subterráneo. Eso quiere decir inferno o infierno. Está relacionado con la palabra Sheol en hebreo, Hades en griego. Se tiene la creencia en muchas religiones que después de la muerte son torturadas y atormentadas las almas, que es un lugar de sufrimiento y de dolor para los pecadores. El equivalente al Gehenna del judaísmo, en aquella época Gehenna, judaísmo y cristianismo, Tártaro de la mitología griega, el Helheim, según la mitología nórdica, el inframundo, que mucha gente lo puede relacionar de cualquier otra religión. Dicho de otro modo, Sheol, en griego Hades,
significa el lugar de recepción de las almas. Ahí, sencillo, sin más. Kerem o Menemeión, receptáculo de los cadáveres de los cuerpos. Simplemente el sepulcro, sepultura, abismo, profundo, fosa u hoyo, pozo como comúnmente lo conocemos. En el Torá, la palabra en el pacto inicial, conocido como el Tanakh, en el Torá, en el pacto inicial, aparece la palabra Sheol, Strong H7585, 66 veces. La palabra Hinnom, Strong H2911, aparece 6 veces. La palabra Ben Hinnom, 7 veces. Estamos hablando del Sheol. Sin embargo, cuando vinieron las traducciones de el hebreo al griego, cambiaron, porque ellos no usaban ni Sheol ni Hinnom, sino ellos pusieron Hades o pusieron infierno, un lugar para que los griegos pudieran asimilar a qué se estaba refiriendo esas palabras. Entonces, con la G86, Strong G86, Hades o infierno aparece 10 veces en el Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Strong G1067, Gehenna, aparece 12 veces, conocido también como lago de fuego y azufre. En las traducciones griegas aparece 13 veces la palabra infierno. Estamos tan familiarizados a escuchar cualquiera de estas palabras que difícilmente podríamos borrarla de nuestro vocabulario. Incluso de la misma doctrina que muchos recibimos mientras nos encontrábamos en la religión, es muy difícil desarraigarnos de estos conceptos y de estas definiciones. Y precisamente esto es lo que genera una confusión cada vez que nosotros leemos la Escritura, porque cada libro, cada época define un estado completamente diferente. Así como su definición es como cuando se traduce en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, que la ciencia se aumentaría. En otras traducciones dice acerca de la tecnología, que se iba a aumentar la tecnología. Simplemente adaptamos a nuestra época el concepto que nosotros queremos escuchar. Así, de la misma manera, para nuestro concepto, en nuestro aprendizaje, bien o mal aprendido, difícilmente podemos quitar ese vocabulario de nuestra propia boca. Estábamos hablando del libro de Daniel, que lo menciona Daniel 12:4. Pero usted, Daniel, guarde estas palabras Sot, estas palabras, sella el libro hasta el tiempo asignado, que muchos serán enseñados. Voy a leerlo en hebreo como yo lo tengo, y después les voy a leer lo que dice la HaTorah de Rabino Natán. Nos tiene una forma de explicar más amplia, más profunda. Dice el libro de Daniel 12:4. Y tú, Daniel, guarda, quiere decir cubre o tapa, estas palabras. Y sella, quiere decir encierra o firma el libro hasta los tiempos del fin, que nosotros ya nos encontramos a estos tiempos. Dice, correrán de aquí para allá muchos. Y yo puse entre paréntesis, hasta que muchos sean enseñados. Pero tiene una razón. La traducción que yo hice dice, correrán de aquí para allá muchos y aumentará el conocimiento. La palabra que aparece como conocimiento es Hadaat, conocimiento. Nosotros venimos hablando los temas de la Ruach HaKadosh. Nosotros tenemos que correr al conocimiento de la Ruach HaKadosh. Y yo lo creo porque todas estas cosas de las cuales yo les estoy hablando, déjeme decirle que anteriormente yo no las había escuchado. Yo no las había comprendido. Leía yo los libros
de la escritura, pero no la entendía. O entendía yo otras cosas, conceptos completamente equivocados dentro de la jerga hebrea, dentro del concepto hebreo, israelita. Muy diferente. No es lo mismo leer Biblia, leer un Torah. Son conceptos que aparentemente se parecen, pero son diferentes en su definición y minuciosamente en cada letra que el Torah de Yahuwah expresa, manifiesta la Shekinah de Yahuwah. Mientras que en una Biblia nos habla solamente de conceptos externos. Es como si nosotros viéramos una Biblia como el cuerpo de un ser humano, por fuera, lo exterior. Pero cuando revisamos el Torah de Yahuwah, es como revisar la parte interna de nuestra vida. Verdaderamente, como nos dice un dicho popular, el libro es juzgado por su contenido, mas no por su pasta. Entonces, esta gran diferencia marca completamente el aprendizaje de muchos de nosotros. La palabra Strong H7751, shoot, correrán, significa empujar hacia. También quiere decir remar. El mar con los remos, remar. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio? De ser empujados hacia adelante. También significa azotar. Significa viajar, contemplar, correr, discurrir, recoger. Esto es la palabra shoot de esta enseñanza de este pasuk. Correrán de aquí para allá muchos, pero muchos van a correr como lo estamos viendo al principio, para los caminos de Yahuwah, para buscar el Torah de Yahuwah, Samar 1:2, pero en el Torah de Yahuwah está su deleite. Muchos van a remar para buscar el Torah de Yahuwah, de aquí para allá, buscando el Shem Kadosh de Yahuwah. Toda Rabá Yahuwah que nosotros ya tenemos el nombre, no tenemos que andar buscando. Ya tenemos el Torah, ya tenemos las Moedim, los tiempos señalados. Guardamos el Yom Shabbat. Por otro lado, los Reshaim van a remar, pero en contra o hacia otra dirección, en otro rumbo, fuera de tiempo, porque los religiosos reman fuera de tiempo. Cuando enseñábamos al principio, tum, 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 remábamos a un tiempo. Pero mientras nosotros estamos remando, el Rashaín está tum. Está como que le está bailando el remo para otros lados. Como que se le extravía, como que va para otro rumbo. Entonces nos lleva, su fuerza es limitada. Mientras no suma con los demás, la fuerza no suma, por el contrario, lleva otro ritmo, lleva otra visión. Ellos van en otra dirección. Ahora lo voy a compartir con ustedes de la Hátorah de Rabino Natán. Pero usted, Daniel, guarde estas palabras secretas. Sella el libro hasta el tiempo asignado, hasta que muchos sean enseñados, y vea cómo está específico para aquellos que estamos buscando y obedeciendo el Torah de Yahuwah. Muchos serán enseñados en conocimiento, el conocimiento se multiplicará. Hoy en día lo podemos ver. El conocimiento del Torah de Yahuwah se ha aumentado. Como yo les decía, algunas traducciones han puesto que en lugar de este conocimiento, le han puesto la tecnología se aumentará. Y efectivamente, a veces nosotros afirmamos estas palabras. La Escritura dice que al final de los tiempos, la tecnología se aumentará. Podemos comunicarnos con un teléfono, podemos mandar, recibir, hacer operaciones, negocios, cuentas bancarias, lo que sea, por medio de un teléfono. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la traducción que nosotros debemos de tener? Como nos dice, muchos correrán de aquí para allá. Y el conocimiento
del Torah se aumentará. No está hablando de tecnología. Si a usted creyó que en algún momento alguien le dijo que la tecnología se aumentaría, que la ciencia se aumentaría, bueno, eso es precisamente de lo que es difícil de desprender de las enseñanzas equivocadas y erróneas que habíamos recibido. Tanto la ciencia se aumenta como también el conocimiento del Torah de Yahuwah. Para algunos la ciencia la utilizan para el mal, para propósitos de destrucción, para control de la humanidad, fabricación de todo tipo de productos para sustituir los productos naturales. Muy lastimosamente el Am Yisrael, que se ha rebelado en contra del Torah y en contra de Yahuwah, tenemos muchos pasuk, versos, donde hacían pasar a sus hijos por el fuego, enseñándoles, entregándolos a los Elohim, entregándolos a Baal, entregándolos a Moloch. Vamos a ver algunos testigos que efectivamente la Escritura nos dice que aún con todo esto, muchos han entregado a sus propios hijos. Los propios papás han entregado a sus propios hijos. Y ustedes van a identificar que me refiero exactamente a la que se pone aquí, para que usted lo pueda entender. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 6. E hizo pasar a su hijo por el fuego, y practicaba la adivinación y la hechicería, e hizo evocación de espíritus y de medium. Mucho mal hizo en la vista de Yahuwah, provocándolo a ira. Tres cosas pasan en este pasuk, Segunda de Reyes 21:6. Pasaron a sus hijos por el fuego. Esto no es algo que Yahuwah haya determinado hacer. Yahuwah no quiere pasar a nadie por este fuego, mucho menos a sus hijos. ¿Por qué razón el hombre intenta hacerlo? Lo que Yahuwah ni siquiera le ha pasado por la cabeza. ¿Por qué razón el hombre entrega a sus hijos a Hasatán, a la muerte, al fuego? ¿Por qué? Aquí en este pasuk nos revela, pasaron a sus hijos por el fuego. Dice, mundo oscuro de las tinieblas, la adivinación, brujería, hechicería, magia, aquellos que practican esto, están pasando a sus hijos por el fuego. Y tercero, desobedecer el Torah. Han hecho este mal. Pregunta, ¿era Yahuwah quien los hacía pasar por el fuego? Pregunta, ¿era Yahuwah quien los hacía pasar por el fuego aún a sus propios hijos? No, ¿por qué el hombre sí? Segunda pregunta, ¿Yahuwah les encargó o les dijo que hicieran esto o aquello? ¿Yahuwah les encargó, les dijo que hicieran pasar por el fuego a sus hijos? No. Entonces, ¿por qué el hombre sí lo hizo? Sí lo sigue haciendo. Tercera pregunta, entonces, ¿por qué lo hacían? Hoy también lo siguen haciendo. Hoy en día también lo siguen haciendo. Ezequiel capítulo 16, verso 20. Y además, tomaste tus hijos e hijas, que diste a luz para mí, y los sacrificaste a ellos para ser devorados. ¿Es esto un asunto ligero, tus actos de prostitución? Vamos a revisar una palabra, le'ejol, devorados, Strong H398, de este pasuk que acabamos de ver, significa comer, devorar, quemar, alimentar, abrasador, hacer comer, dar comida, destruir, sustentar. Vuelvo a repetir el pasuk porque quizá no le puso atención. Ezequiel capítulo 16, verso 20. Y además, tomaste tus hijos e hijas que diste a luz para mí, dice Yahuwah,
y los sacrificaste a ellos. ¿A quiénes ellos? A los demonios, para ser devorados, para ser llevados al fuego. ¿Este es un asunto ligero?, pregunta Yahuwah. ¿Tus actos de prostitución? ¿Esto parece ligero? No. Yirmiyahu capítulo 7, verso 31. Y ellos han edificado lugares altos de Tofet. Tofet quiere decir lugar de fuego. Fíjense bien lo que el hombre, por su ignorancia, por su fanatismo, por lo que sea, entregaban a sus hijos a estos Elohim y los sacrificaban en holocausto para ser quemados, para que ellos, el papá y la mamá y la familia, vivieran bien. Ellos creían que si entregaban a sus hijos, sus cosechas iban a producir. Su vida, o iban a calmar la ira, la furia de ese Dios, de ese Elohim, de ese demonio. Ellos creían, tenían esa creencia, pero cuando Yahuwah les advirtió al pueblo de Israel, al lugar donde ustedes van a ir, hay pueblos numerosos, no hagan lo que ellos hacen, no los imiten, ni siquiera pregunten por sus Elohim. ¿Por qué hoy en día nosotros hacemos lo mismo? ¿Por qué continuamos con la misma rebeldía en contra del Torah de Yahuwah y no venimos a purificarnos, a quitar el mal sabor de boca que nos dejó la religión? Quedó atrás, pero ahí quedó. Ya no tenemos que regresar, ni siquiera ver el video del fulano de tal, del pastor renombrado que antes nosotros seguíamos, sino que tenemos que dejarlo, ya quedó atrás. Cada vez que nosotros volvemos como perros al vómito a ver los mismos videos de antes, que no nos han dejado ninguna enseñanza, por el contrario, nos han confundido, nos han puesto palabras que no están en la escritura, ahí vamos como perros al vómito a ver lo mismo. Y todavía aún, que esto es verdaderamente peor aún, vienen con ese vómito y lo vienen a derramar en la congregación. Esto ya la gente no lo puede entender. Si tú lo viste, ese video o esa enseñanza o lo que tú quieras, velo tú, embárrate tú, ensúciate tú, pero no ensucies a los demás. Sabemos que este conocimiento del Torah de Yahuwah, la Da'at, se va a aumentar, pero si nosotros dejamos de hablar el Torah de Yahuwah y hablamos lo que no es del Torah de Yahuwah, entonces se va a aumentar la ciencia, la tecnología, y eso nos va a atrapar. Yirmiyahu 7:31. Ellos han edificado lugares altos de Tofet. Tofet, dijimos que se traduce lugar de fuego, que está en el valle de Heinom, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Algo, y oiga lo que dice Yahuwah, que yo nunca ordené, tampoco lo diseñé en mi corazón. Veló alta al Liví. Dice Yahuwah, ni siquiera Yahuwah lo diseñó para nosotros. ¿Por qué nosotros lo hacemos? En la parashá de ayer, Titzab, la fraterna Miriam de Ecuador, nos compartió algo de esto, de Ben Heinom, del valle del hijo de Hinnom. Este es el lugar donde ellos llevaban a sacrificar a sus hijos. Este valle se encontraba a las afueras de Jerusalén, en un lugar, posteriormente y actualmente se le conoce como el Gehenna, el lugar donde se quema la basura, ahí queman la basura. Continuaron ahí quemando cosas. Anteriormente quemaban a sus hijos, pero en la actualidad o durante alguna época, ellos quemaban ahí ya la basura. Ya no queman hijos porque hoy en día ya no se practica de forma literal, pero sí de una forma alegórica o de otra forma sacrifican a sus propios hijos. Hoy en día ahí queman la basura. Estas mismas palabras de Yirmiyahu 7:31 las volvemos a ver en el capítulo 19, verso 5 de Yirmiyahu. Ellos
han edificado lugares altos de Baal, y aquí ya menciona a Baal, para quemar a sus hijos en fuego, ofrendas quemadas a Baal, algo que yo nunca ordené, dice Yahuwah, ni dije, ni siquiera lo diseñé en mi corazón. Verso 6. Por lo tanto, miren, los días están viniendo, dice Yahuwah, cuando este lugar ya no será llamado Tofet, lugar de fuego, o el valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. ¿Cuál es ese valle de la matanza? Libro de Zacarías, capítulo 14, nos habla que él iba a posar sus pies sobre el monte de los olivos, iba a dividir y iba a girar, y en ese lugar se iba a producir una matanza. Bueno, aquí no escuché ningún este es el día de Yom Teruah, pero no lo identificaron, porque están esperando a recibir la instrucción de Shofar, Teruah, y a escuchar la palabra Teruah. Si no dice, entonces no es. Pero aquí está. Este es el día de la batalla. Yirmiyahu 32:35. Y han edificado lugares altos para Baal, los cuales están en el valle de Ben Hinnom, para hacer pasar por fuego, es decir, quemar vivos, a sus hijos e hijas a Molo. Ya es Baal, ahora es Molo. Yo no les ordené que lo hicieran. Nunca pasó por mi mente que ellos habrían de hacer tal cosa abominable para causar pecado a Yahudá. Y yo creo que tenemos que ver esta imagen. Definitivamente no se nos puede borrar cuando se entrega los niños, los hijos, a estos Elohim. Tiene 3 círculos que yo señalé con rojo, véalos. El papá, el sacerdote, entregando a sus hijos al Elohim, al demonio. Por un lado, en la parte de abajo, están echándole leña al fuego para ser devorados. Por otro lado, están unos sacerdotes con trompetas. Véanlo, están las trompetas. Y están unos sacerdotes, y ahí hay padres, supongo que están entregándolos. Lo que acabamos de leer. Vean esta imagen. Strong H5674, la palabra abar, significa que cuando dice hacer pasar por fuego, quemar vivos a sus hijos, lejá abir del hebreo, Strong H5674, abar es la palabra raíz, significa cruzar, transición, atravesar, avanzar, dedicar, llevar, lograr, ocupar, olvidar, pasar navaja, pregonar, quitar, rebelarse, sobrepasar, vagabundo, transgredir. No es la intención, ni estuvo en el corazón de Abba Yahuwah hacerlos pasar por el fuego a su propia creación. Más bien, esta es la intención de Hasatán, pues él mismo se paseaba sobre las piedras de fuego en el Shamaín, lo que nos dice libro de Ezequiel, capítulo 28, del 14 al 19. Hasatán se paseaba, Yahuwah lo quitó de allí y lo arrojó a la tierra. Esto después de enaltecer su corazón del querubín, se corrompió a causa de su sabiduría. Entonces ya sabemos dónde viene la ciencia que se iba a multiplicar. Y de su esplendor, de su belleza. Hasatán conoce perfectamente esta condición de hacer pasar por el fuego para entregar a sus hijos en ofrenda y sacrificio a los Elohim, a los demonios. El mismo querub, Hasatán, sabiendo que este será su destino final, también quiere corromper la propia creación de Yahuwah, porque a imagen y semejanza fue creado.
Aquí viene este propósito y esta intención de hacer pasar a sus hijos por el fuego, entregarlos. Sabemos perfectamente que cuando tenemos un material que puede ser consumido como papel, madera, cartón, algo que es metido al fuego, inmediatamente se va a quemar. Hasatán sabe que cuando nosotros usamos este cuerpo de un material, que al meterlo al horno, inmediatamente se va a hacer cenizas, se va a hacer polvo. Esto es lo que hace la cremación, esto es lo que hace, por esa razón no podemos, ni aún después de muerto, pasar por fuego nuestro cuerpo, ya sea un ser querido o alguien. Si alguien de tu casa lo quiere hacer para con tu papá, pero tú no estás de acuerdo, pero tus hermanos dicen que sí, simplemente no participes, no te presentes y explícales que no estás de acuerdo porque esto es un sacrificio a Satanás. Satanás quería que los cuerpos de los niños inocentes, la pureza, lo precioso, lo inocente, lo verdadero, lo hicieran pasar con su cuerpo que se hace ceniza por el fuego. Pero cuando nosotros somos superior de nuestro Rúa está más revestido, más grande, más poderoso que nuestra propia carne, entonces nuestro Rúa no va a pasar absolutamente nada. Hasatán se paseaba por las piedras en el Shamaín, por las piedras de fuego, y no lo quemaban porque estaba protegido, porque él era un ser de Rúa. Finalmente, al final, como se rebeló, estuvo en contra de Yahuwah, no se va a poder quemar, pero va a poder sentir ese dolor que le quema, pero sin destruir. Eso es todavía más doloroso. Samar 106, verso 37, e incluso sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios, la Shedim. Aquí aparece esta palabra, la Shedim, a los demonios. No profanes el nombre de Yahuwah, Levítico capítulo 18, verso 21. Y tu descendencia, es decir, tu semilla, no dejarás pasar por fuego a Moloc. No profanarás así el nombre de Yahuwah tu creador, yo, Yahuwah. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esta es una advertencia para el Am Yisrael? Que no tenemos que profanar el nombre de Yahuwah. Si finalmente dicen, pues es mi cuerpo, esto es mío, esto me pertenece. Yo no creo en Yahuwah, yo no creo en nada. Esto es mío, yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, ¿por qué razón le dice al Am Yisrael? De tu simiente, de tu semilla, de tu generación, no dejarás pasar por fuego a Moloc. No profanarás así el nombre de Yahuwah tu creador. Lo estamos profanando. Yo quiero que vean, ustedes han visto la imagen de la letra Yod, Hei, Bad, Hei, el nombre de Yahuwah en forma de cuerpo humano. Yahuwah hizo al humano conforme a su imagen y a su semejanza. Muchas veces hemos visto la imagen del hombre compuesto por las letras hebreas del Shem Kadosh de Yahuwah. Déjenme decirle una cosa. Hasatán también tiene su holograma para identificar a los hijos de perdición, a los Reshaim, a los malos. Lo vimos en el Salmo capítulo 1, después del verso 4. También Hasatán tiene su imagen, los hijos de pecado, los hijos de desobediencia, los hijos que violan el Torah y le siguen. También tendrán el mismo destino. Quiero que vean esta imagen y posteriormente vean, primero, identificar el nombre de Yahuwah en nuestra persona. Yod, la cabeza, la Hei, nuestros brazos, la Bab, nuestro tórax que une a nuestras extremidades inferiores, y la última Hei,
o la segunda Hei, que son nuestras piernas. Ahora, vean, identifiquen este mismo cuerpo del ser humano con la imagen y semejanza de Hasatán. Él no es creador, pero es un imitador. Después de ver esta imagen van a ver un video. Y yo espero que al poner este video no me quiten esta enseñanza. Si me lo quitan, bueno, voy a tener que volver a reeditar el video y cortar esta sección, que espero, porque no lo preparé yo lo encontré, me lo enviaron precisamente en estos días, que quedó perfectamente diseñado para nuestra enseñanza. Véanlo, por favor. La sangre y que con el 5G nos van a controlar. Y que por tanto somos sensibles a la radiación. Muchos de los mensajes que nos mandan son auditivos. Los ponen en el límite de la banda audible. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro los reciba a nivel inconsciente. ¿Qué hemos dicho de todo lo que llega a nivel inconsciente? Que se instalan las creencias. Especialista en desprogramación de toda programación de televisión, la falsa religión y la supuesta educación. Con cada lección su mente sufre una lesión, matando su vocación, deseando una vacación. Murió la pasión por la supuesta obligación, se conformó con una pequeña ración. Del pentagrama con el tetragramatón, Adon, Yahushua the Son, evil is done, I live for the one, Satan better run. Ahora debemos reintroducir la programación de Calculon en su cuerpo usando la ciencia. Es como magia, pero con electricidad. Primero nos pondremos trajes protectores. Luego colocaremos el cuerpo equidistante a los 5 núcleos de red inalámbrica más cercanos. Time is almost gone. Fire is gonna burn in them if they don't turn. I speak cause I'm concerned about what will come out of CERN. The world will finally learn. Se acerca todo lo que he venido hablando, lo que piensan que me he estado inventando. Benditos los que se han estado apartando para no caer en lo que están preparando. El tiempo de Satán se está acabando. Muy pronto presentará su último acto y engañará al mundo entero. Para ser exacto, cuando haga contacto en el impacto y busque matar a los del pacto, quienes serán transformados ipso facto. De inmediato irá tras los que esperan el rapto. Cuando una información llega a nivel inconsciente que se mete a nivel de creencias, esto se llama de una manera muy concreta hipnosis. Hasatán, siendo un imitador de Yahuwah, porque no es creador, se hace pasar como creador, hace perfectamente lo contrario que Yahuwah sabe que no le agrada: hacer pasar por fuego a sus hijos, a los hijos de Yahuwah. ¿Por qué precisamente los niños? El niño dice: dejen venir a mí a los niños, porque de tales es el reino de Yahuwah. De los niños que no tienen pecado, que no tienen maldad, que no tienen intención de hacer la maldad. Quizá a veces los padres o algunos familiares les enseñan groserías a los niños, pero ellos lo repiten y ven que se ríen y ja, 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 y comienzan a repetir esas groserías. Pero en su corazón no existe esa maldad, no existe esa intención, pero el niño lo hace. Sin embargo, cuando vamos creciendo, vamos teniendo uso de razón,
Vamos identificando la maldad y ahora ya tengo la intención en mi corazón de hacerlo, de hacer la maldad, ya entonces ya no soy inocente. Eso es lo que pasa con los niños. De los tales es el reino de Yahuwah. Yahushua no condena a nadie. Lo vamos a ver en estos pasú. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, y yo no le condeno. Si alguno oye mis palabras y no las guardan, yo no le condeno. Es decir, si no quieres escuchar la palabra de Yahuwah, pero tampoco las quieres guardar, Yahuwah no te condena. Esto es lo que nosotros debemos de saber. Que Yahuwah no nos condena. ¿Por qué nosotros mismos nos ponemos esta condenación? Esto lo encontramos en Juan 12:47. No hace falta ninguna sentencia. No hace falta ningún juicio. ¿Por qué? Juan 3:18 dice, el que no cree ya está juzgado. ¿Ya vieron? El que no cree, el que no escucha mis palabras, ya fue juzgado. No necesitamos un juicio. Él quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo 2:4. No quiere que nadie perezca. Segunda de Kifa 3:9. No le complace herir, castigar al hombre. Lamentaciones 3:33. No se complace en la muerte del impío. O sea, no tiene placer que muera el impío. No disfruta, no tiene deleite. Ezequiel 18:32 y Ezequiel 33, verso 11. Veamos el valle de los huesos secos. Primero debemos ubicarnos en qué forma vamos a entender esta nebuá, esta profecía, esta forma de ver. Ya sea que miremos el estado actual del pueblo de Israel como huesos secos, ya sea que veamos de forma alegórica, histórica, metafórica, parabólica, en fin, de muchas maneras podemos ver la interpretación del valle de los huesos secos. Pero yo creo que vamos a tener que parar este video y hacer una segunda parte, porque no voy a alcanzar, se va a ampliar con muchas horas y debemos dejar tiempo para una segunda parte. Los espero en la segunda parte. Yahuwah los bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro. Shabbat Shalom, Am Yisrael. Yahuwah los bendiga.